Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la segunda sesión de la materia de gestión aduanera 1. Te comentábamos la cuestión de la importancia de la política comercial de cada uno de los países, porque pues obviamente va a regular esa cuestión de la economía, obviamente de la economía nacional de cada uno de los países que estén involucrados en diferentes acuerdos comerciales o tratados de libre comercio. Entonces es muy importante esa cuestión porque obviamente nos va a permitir en determinado momento saber si se están haciendo bien las cosas, si realmente se está regulando como debe ser, si están cumpliendo los acuerdos para los que fueron realizados los tratados de libre comercio. También vimos la cuestión instrumentos dentro de una política comercial, vimos que parte de ellos era el arancel, los subsidios también que obviamente son importantes, tanto para cuidar la economía nacional, la economía de las empresas también, como apoyarlas si van en determinado momento a exportar algún tipo de mercancía y que en determinado momento tengan un impuesto alto al país que van a exportar o del país que realmente van a llegar a competir con su producto. Entonces es una forma que el gobierno puede apoyar en determinado momento esa cuestión mediante un subsidio. Veíamos la cuestión de las cuotas, restricciones, etcétera, etcétera, que hay en todos los países, obviamente. Podemos poner un ejemplo en cuestión de restricciones también. Hay ciertas empresas muy limitadas, a lo mejor en un campo de armas, que puede eh, que, que puede comercializar armas. Entonces es una forma que los gobiernos pueden restringir esa situación. A lo mejor no todas las empresas, no todas las personas pueden comercializar la cuestión de armamento. Entonces es un número muy limitado de oferentes, al cual están, obviamente, es una forma de restringir el mercado, de aplicar una restricción por parte de las economías nacionales. Entonces, eso también es válido dentro de una política comercial. Obviamente, también tenemos los requisitos de contenido nacional, nos dice que esta establece que cierta fracción específica de un bien se produzca dentro del país. Dice, de manera más reciente, la cuestión del contenido nacional ha sido ocupada por países, varios países desarrollados como adoptada, en este caso por países desarrollados como Estados Unidos. Entonces, actualmente a la fecha, Trump está pidiendo a las empresas americanas, obviamente que sean 100% de Estados Unidos, que regresen a su país. O sea, si realmente eh, quieren un apoyo económico, algún subsidio, etcétera, etcétera, les está pidiendo que regresen al país, obviamente, de origen. Muy caso específico es como el de la Ford, que obviamente está diciendo Trump, obviamente a varias, no simplemente a la Ford, está pidiendo que cierren sus fábricas en otro lado del mundo y que obviamente vuelvan a producir directamente de su país de origen. Y los incentivaba, los iba a incentivar por medio de préstamos o apoyos gubernamentales. Le decía, uno de esos casos específicos es la Ford, le decía que obviamente entró en algunas situaciones muy específicas, muy delicadas económicamente hablando. Entonces le decía que obviamente cerrara sus fábricas a nivel mundial y que en esas fábricas obviamente que las aperturara en Estados Unidos, en diferentes obviamente, estados de la Unión Americana. Y de esa manera pues podría ayudarle o a apoyarle con un aporte económico por parte del gobierno. Entonces es una forma de llamar las empresas a casa, así le denominó, es un hosting. Entonces es de que las empresas regresen a casa. Entonces por eso nos dice aquí que es adoptada en esta cuestión
esta descripción, esa modalidad que es adoptada por varios países desarrollados como Estados Unidos. Entonces, obviamente Trump está pidiendo a las empresas americanas que regresen a casa para ir de esa manera, obviamente, volver a producir de casa y volver a exportar los productos y obviamente traer su infraestructura nuevamente a casa, traer empleo nuevamente a casa y pues obviamente el gobierno poderlas apoyar, ponerles algún subsidio a sus productos, etcétera, etcétera. Entonces es una forma también, es válida de general de administrar la política comercial. Obviamente pues todo tiene que ver a raíz pues, de esta pandemia, a raíz de muchas situaciones. Obviamente no es de ahorita la situación económica que vivimos a nivel mundial. Antes de esta pandemia ya existían esas situaciones, ya existía esa iniciativa también del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas estaban emigrando a otros lados y pues, es válido de cierta manera si lo vemos empresarialmente. ¿Por qué? Porque ellos buscan producir a un costo menor y obviamente mantener el mismo precio de venta para seguir generando más utilidades. Entonces se iban a países, por ejemplo la India, se iban a países asiáticos que realmente no están subdesarrollados, a países latinoamericanos también, donde la mano de obra es más barata. Pero pues hay países que tienen regulaciones en política económica muy específica que obviamente si vienes y inviertes en mi país, pues obviamente les pide un porcentaje de esa utilidad que la vuelva a reinvertir el país. Entonces, son cuestiones obviamente muy independientes de cómo se administre cada país dentro de sus políticas comerciales, eh, obviamente para las diferentes empresas que quieren llegar a invertir en ese país. Por ejemplo, en México, de los casos más sonados que hasta la fecha siguen apareciendo, siguen conversando en objeciones, que las empresas extranjeras, por poner un ejemplo, en supermercados, H-E-B, Walmart, en el sexenio de Peña Nieto firmaron un convenio en que no iban a pagar impuestos. Entonces, cuando entró López Obrador, pues las empresas mexicanas obviamente estaban en desacuerdo con esa cuestión, porque entonces, ¿cómo pueden ser competitivos? ¿Cómo pueden ser competitivos en precio? ¿Cómo pueden ser competitivos en infraestructura? Si las empresas mexicanas están, obviamente, cumpliendo con sus obligaciones fiscales y las empresas extranjeras simplemente no es que no estén cumpliendo, sino que firmaron un acuerdo, vienes a invertir, traes tu infraestructura, vienes a generar empleos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Peña Nieto? Pues les exentaba el impuesto. Entonces, ese es el malestar que existe hasta hoy en día de las empresas mexicanas hacia las extranjeras, hacia el gobierno, más que nada, porque no pueden ser competitivos y es la verdad. Entonces, obviamente, si una empresa extranjera no paga impuestos, entonces tiene más margen de utilidad, obviamente. Y si tampoco están invirtiendo, pues más margen de utilidad. Entonces es algo con lo que tiene que competir la empresa nacional que paga impuestos, paga empleados y todavía mantener la cuestión de infraestructura. Entonces no lo veían equitativo y realmente desde mi punto de vista tampoco no lo es equitativo. Simplemente por venir, generar empleos e infraestructura, pues realmente no es equitativo en lugar de que el gobierno se ponga a trabajar y promueva un poquito más la cuestión empresarial para los micro y pequeños empresarios. Está a expensas de lo que vengan a invertir, de la inversión extranjera directa de otros países, en lugar de que ellos mismos creen reformas o creen una serie de programas en apoyo a sustentar la economía nacional. Obviamente también una cuestión de las políticas comercial de los países tiene que ver con el reglamento de la Organización Mundial del Comercio. Nos dice liberación de las importaciones de textiles en los países industrializados por un periodo de 10 años. O sea, obviamente las organizaciones mundiales también tienen reglamentadas ciertas cuestiones en cada uno de los tratados y una de esas
es esa cuestión. La liberación de importaciones de textiles en los países industrializados por un periodo de 10 años. Dice, reformas de las políticas comerciales nacionales agrícolas, favoreciendo las importaciones, reduciendo los subsidios a la exportación y apoyando a los agricultores. En México, por ejemplo, las empresas, o no las empresas, los empresarios que están, personas físicas, también dueños que están dedicados 100% a la cuestión de agricultura, a la cuestión de la ganadería, pues ellos están exentos de impuestos, no pagan impuestos. Obviamente dependiendo de la actividad, del giro con el que estén registrados directamente en la Secretaría de Hacienda, es como están ellos, obviamente, exentos a impuestos, dependiendo obviamente pues, de los productos, de los artículos también que estén comercializando. Entonces muchas veces compran a lo mejor algún tipo de mercancía, si se dedican obviamente a la agricultura, por ejemplo en la frontera siembran mucho sorgo, obviamente ocupan maquinaria, van a Estados Unidos y compran una maquinaria, obviamente demuestran que están, obviamente que ellos son agricultores, que son a lo mejor que siembran sorgo, que están dedicados, que viven de la agricultura, que su domicilio también es en zonas rurales. La cuestión del tránsito de esa maquinaria, pues obviamente al entrar en México, si es maquinaria extranjera, pues obviamente tiene que pagar un impuesto. Entonces, si demuestran obviamente que están en ese sector de la industria, la agricultura, los exentan de ese impuesto. Es una forma de ayudarles. Es algo mundial normalmente que se viene haciendo, por eso está reglamentado por la OMC, en cuestión también de la ganadería también, esas cuestiones los que están dedicados a la ganadería, pues también están exentos de impuestos en determinadas actividades. Obviamente todo tiene que ser actividades lícitas. Otra de las cuestiones que regula son los límites sobre las leyes de inversiones que suponen una restricción en el comercio. También el límite en el uso de los subsidios, medidas de salvaguardia que permiten a un país interrumpir las importaciones si una industria está en peligro y antidumping en contra de las ventas por debajo del costo de la producción. Entonces, ¿a qué se refiere con esta situación? A nivel mundial se está trabajando para evitar en este caso fortalecer el antidumping, para evitar el antidumping. ¿A qué se refiere esta cuestión? No sé si alguien tenga alguna noción de lo que es el dumping, el antidumping. No sé si alguien ha escuchado de esa palabra, antidumping. ¿Nadie, chicos? ¿Nadie ha escuchado lo que se refiere con el antidumping? ¿O alguien que tenga alguna noción de lo que es el antidumping? Víctor, Mary, Mayra, Rodrigo. Buenos días, profe. Buen día, Víctor. Tengo entendido, según lo que he visto, el antidoping es cuando cierta mercancía, un ejemplo de el acero, Ajá. viene de China y también lo puedes, bueno, Estados Unidos también lo vende. Entonces les ponen el muestreo, viene en calle rojo, bueno, reconocimiento aquí en la aduana. Entonces son similares el material, pero por venir de otro país, por decir, en el caso de China, Ajá. vienen, le checan su molino, su colado, igual a la mercancía de Estados Unidos, ¿verdad? Porque son similares y los mandan al laboratorio central. Entonces, ahí es cuando entra el antidoping o el doping. La cuestión, tú dices, de checar la calidad de los productos, por decir. Exactamente, sí. Ok.
Más que no sé si me escuchan porque ando acá Sí, no, sí acá en el puente. se te escucha bien, no te preocupes. Estoy acá dentro de una caja. Sí, sí, no te apures, sí te escuchamos. No Ok, sé si... ahorita lo checamos. Ok, muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más tiene alguna otro argumento o algo que tenga una idea de lo que es el antidoping? Mayra, Rolando, Neri. ¿No? ¿Nadie de ustedes, chicos? De hecho, Víctor nos compartía esa cuestión de checar las calidades. Él lo relacionan con la cuestión de la calidad. Y el antidoping, como lo vemos en la información, específicamente no se refiere a eso. El antidoping es cuando un producto o una mercancía trata de entrar a un mercado con un precio o un costo más bajo que el de producción que esté en ese mercado. Aquí en el ejemplo que nos ponía Víctor, en la cuestión de, del producto que nos decía es si ese producto obviamente quisiera entrar o entraba en el mercado nacional con un costo muy por debajo a lo que se produce directamente en el país. No sé, a lo mejor por ejemplo, eh, X producto, a lo mejor este, zapatos que vengan de otro lado, a lo mejor aquí, a lo mejor en León, Guanajuato, pues sabemos que es de donde se fabrica el zapato, lo más renombrado, a lo mejor que importáramos o que quisiéramos China exportar hacia México zapatos y que realmente entraran aquí, ok, entran zapatos y a lo mejor un zapato en León lo fabrican por poner un ejemplo nada más, simplemente en 50 pesos y que llegara un zapato chino y que dijera, bueno, no, o sea, el costo para mí, en este caso del zapato, el costo de producción no es de 50 pesos, lo vamos a poner en 30 pesos. Entonces, esa cuestión es cuando la cuestión del reglamento de la OMC y la cuestión también de cada uno de los países debe regular eso. Pues eso se le llama, la regulatoria es el antidumping, no permitir que entren productos o que alguna cuestión obviamente vaya a afectar a la economía nacional. Si aquí se está trabajando, se está fabricando, el costo de producción es de 50 pesos el zapato, pues, ¿qué pasaría si dejamos introducir al mercado un zapato que tenga un costo de producción de 30 pesos? A lo mejor el costo de venta a lo mejor estaría en 50 pesos a venta. Ellos como quiera llevan un 20 pesos de ganancia por poner ejemplos. Y los zapatos de México de producción nacional, el costo es de 50, entonces tienen que elevar, obviamente no van a vender al mismo precio del costo. Y aquí es importante proteger, obviamente, la industria nacional. Dirán ustedes, pero al consumidor sí le conviene. Sí, al consumidor le conviene, pero no le conviene al país como tal. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en un declive económico porque la industria, la infraestructura nacional, pues obviamente no va a poder vender. Pues eso es lo que pasa. Entonces, por eso la OMC regula todas esas cuestiones. Ok, quieres exportar a otro país, tienes que exportar o normalmente equilibrar los costos de producción. Si un producto quiere entrar en ese aspecto, la obligación del gobierno es ponerle un arancel para que nivele y que sea equitativo el precio del producto que se va a importar y que va a introducirse a un mercado con el que actualmente se comercializa en el mercado nacional. Entonces, es una de las formas en que se puede equilibrar. Obviamente, si el producto entra con un costo de 30 pesos, pues ponerle, no sé, en los 20 pesos a lo mejor de 20 pesos, 10 pesos más para que equilibre la situación
del precio de venta muchas veces. Entonces, es una forma de cuidar la economía nacional y también estar en la cuestión del antidumping. Nos dice la política antidumping. Dice, el dumping se define como la venta de bienes en un mercado extranjero a un menor costo que el de producción o bien como la venta de bienes en un mercado extranjero, el precio por debajo del valor justo del mercado. Entonces no podemos permitir eso, los gobiernos no pueden permitir esa situación porque va a llegar a romper la economía, la estabilidad de la economía nacional. Entonces es por esa cuestión que la cuestión aduanera regula toda esa situación. O sea, ok, vienes con un precio menor al del mercado, no lo puedo permitir, entonces por eso te pongo en cierta cuestión, te pongo un arancel un poquito más elevado para que se ajuste al precio justo que yo estoy manejando en el mercado. Por el lado contrario, puede, en este caso, las empresas cuando quieren exportar y el precio de producción es más alto que el precio, obviamente, del mercado que van a exportar, pues a lo mejor el gobierno también puede poner una parte de esa para solventar ese costo de producción. A eso se le llama subsidio. Entonces, para que puedan entrar, se le pone un subsidio a cierto producto para que pueda entrar a un mercado con un precio más competitivo. Entonces, es una forma de apoyar también a la economía nacional. A nivel mundial, obviamente se está trabajando, en este caso por muchas cuestiones, normatividades en la relación con el antidumping. Entonces, no es permitido, es una práctica desleal. ¿Por qué? Porque obviamente al consumidor final sí le beneficia, obviamente, estamos conscientes de eso, pero realmente a la economía nacional en determinado momento le va a afectar, va a claudicar la economía porque están permitiendo que mercancías extranjeras entren con un costo de producción mucho menor, muy por debajo del costo de producción del país al que están entrando en ese momento. Entonces hay que cuidar esas cuestiones y obviamente, cada uno de los gobiernos debe de supervisar todas esas cuestiones arancelarias. Obviamente por eso hay algunos productos que tienen un arancel más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidar mucho esa situación del antidumping dentro de una economía nacional y obviamente pues es una cuestión de renombre a nivel mundial. Me dice también que existen políticas administrativas. Dice, las políticas administrativas de comercio son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los niveles de importación. Obviamente en México pueden existir algunas políticas administrativas que si nosotros, en este caso, a lo mejor producimos aguacate, pues no vamos a permitir que se introduzca aguacate, al menos, ojo, al menos que así lo demande el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente nosotros somos de los principales, sino que el principal productor de aguacate a nivel mundial, entonces lo exportamos, exportamos el aguacate, lo vendemos. Aquí no se cumple en México, lamentablemente no se cumple de las primeras reglas de la economía, que nos dice la economía, las principales reglas de la economía a nivel mundial, y eso lo aplican los países, obviamente, subdesarrollados, nos dice que primero hay que satisfacer las necesidades de un mercado interno. Una vez que obviamente satisfacemos las necesidades de un mercado interno en cuestión de recursos, en cuestión de servicios, etcétera, etcétera, de mercancías, después el excedente, eso es lo que tenemos que exportar. Entonces aquí en México, ¿qué es lo que ocurre? Primero exportamos porque así le conviene a lo mejor eh, a lo mejor de aguacate, así le conviene a la persona que está cultivando, a la persona que está comercializando, porque a lo mejor le pagan más caro el kilo de aguacate o la tonelada de aguacate en otro país, a lo mejor en Europa se lo pagan más caro que aquí en México. Entonces, eso es lo que pasa normalmente. Los mejores productos se están exportando y a México, pues obviamente el consumidor aquí, el consumismo nacional, pues estamos consumiendo
el rezago de producto que realmente no estamos exportando, cuando debería ser al revés. Debemos de vender aquí internamente en nuestro país, obviamente cubrir todas las necesidades, lo mejor, lo que sobre, si hay un excedente, repito, eso es lo que debemos de exportar. Primero cubrir las necesidades básicas de nuestro país, de nuestro mercado, y después, a partir de eso, obviamente, exportamos. Es lo que China, obviamente, la ha convertido en la mayor potencia económica hasta la fecha a nivel mundial, de que, qué es lo que normalmente hizo China desde un principio. Ahorita ya está mejorando sus políticas comerciales en cuanto a exportaciones, pero primero China inundó al mundo de sus productos. Entonces, esa era su principal estrategia. A mí no me importa no producir con calidad. Lo que me importa es que los productos de mis empresas estén en todo el mundo. Y realmente en todo el mundo había productos, o hay productos chinos, en México, en Estados Unidos, en muchos lados hay productos chinos de cualquier índole. Y anteriormente lo asemejábamos con que, ok, pues es chino, es de menor calidad, pero es más barato. Pues no nos importa, cubre la necesidad, va, lo compramos, punto y se acabó. Y eso es lo que veía China en un mercado. No importa, la mentalidad de los chinos, la comercialización de los chinos es vender barato y vender mucho. En cambio, en otros países, como México, México le importa mucho el precio. Entonces, no importa que venda poco, pero lo está vendiendo al precio que él quiere. Entonces, esa es la diferencia. Mientras China sigue creciendo como economía, nosotros seguimos estancados como hace muchos años y décadas hemos estado. Entonces, al principio les mencionaba China, pues inundó el mercado, no importando la calidad de sus productos, pero lo inundó. Ahorita, hoy en día, obviamente, ya está poniendo productos de calidad en el mercado. Anteriormente le decíamos que era mucha piratería, que copiaban, obviamente se dedicaron a copiar productos de patente y comercializaban o realizar muchos productos eh, sustitutos, pero pues cubrían la necesidad. Hoy en día se están preocupando por realizar mejores productos con mayor calidad. Vemos en la cuestión de electrónica, ya hay marcas válidas, o sea, reconocidas, chinas, a lo mejor de televisiones, de celulares, ponemos un ejemplo, Huawei, obviamente pues muchas veces se pone en competitividad con el iPhone. Entonces, por ciertas características que tiene, ciertas cualidades y así varias cuestiones, varios productos chinos, obviamente ya están teniendo renombre a nivel mundial. Ya inundé el mercado, era la principal meta, anteriormente pusimos el objetivo, ya inundé el mercado de mis productos, bueno, ok, hoy estoy mejorando la calidad y de esa manera sigo, obviamente, incentivando la economía interna del país y obviamente sigue apoyando las empresas chinas a nivel mundial también, primero nacional y después a nivel mundial. Entonces, es un vivo ejemplo de las políticas administrativas, de las políticas comerciales y de la forma de mentalidad de cada uno de los países, dependiendo obviamente el grado de crecimiento económico que quiera alcanzar. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos, o algo que quieran aportar al tema. De hecho, nosotros como país, pues es lo que más comercializamos muchas veces. eh, Cosas que sembramos, aguacate, cebolla, sorgo, ¿qué más? Tequila también, cerveza también exportamos, son de los principales productos que exportamos. Exportamos otras, somos los principales, venía una cuestión de una revista de economía, que somos de los principales exportadores de pantallas planas. Somos los principales exportadores porque se producen aquí, pero no somos los principales productores. Ojo con eso, o sea,
tenemos la infraestructura porque a lo mejor en determinado momento eh, un productor extranjero vino e invirtió aquí, a lo mejor los japoneses, a lo mejor los chinos, y de aquí producen y de aquí se exportan. Por eso somos los principales exportadores de pantallas planas. Pero no lo producimos nosotros, lo produce la inversión extranjera que existe en el país. Entonces, en esa cuestión, pues no sé si será redituable, pues sería más redituable, más benéfico que nosotros produjéramos y somos los principales productores y exportadores de esto que nosotros realmente producimos, de X producto. Entonces, eso sería lo más importante en muchos sentidos. Entonces, ya ven que la franja fronteriza, pues hay muchas maquiladoras. ¿Por qué? Porque pues existe obviamente frontera y es más fácil de ahí pasar a lo mejor la mercancías de Estados Unidos. Y obviamente tenemos, como en México contamos con muchos puertos marítimos que sirven de enlace hacia otros puertos también. Entonces, todas esas cuestiones, pues obviamente las empresas que quieran exportar sacan beneficio de todas esas situaciones. Tenemos una política comercial estratégica. Nos dice que es aquella que un gobierno instrumenta mediante la intervención y la regulación que va destinada a modificar la interacción estratégica que se produce en determinados sectores entre empresas nacionales y extranjeras en el ámbito internacional. Obviamente, como les he venido mencionando, cada país tiene la obligación moral, si se puede decir así, de salvaguardar la economía interna, la economía nacional. Obviamente sí tiene que generar inversión extranjera directa, pero salvaguardando la economía, en este caso la economía nacional. Si obviamente está viendo que hay un desajuste o que no hay igualdad, no hay equilibrio en esa cuestión, puede establecer estrategias dentro de su política comercial para apoyar obviamente a las empresas nacionales a que sean competitivas con otras empresas que realmente están influyendo en un mercado nacional, así que están abarcando, que están siendo más efectivas dentro de un mercado nacional. Entonces, esto también pues, puede ayudar a la empresa nacional a ser competitivos contra otras empresas y por lo tanto, obviamente va a ser competitiva en un ámbito internacional también. Eso es obligación del gobierno. Entonces, si el gobierno realmente no apoya y le da más apoyo a empresas o a la inversión extranjera por X o Y conveniencia, pues realmente no está incentivando la economía nacional. Y las empresas, obviamente, nacionales que no puedan competir en su momento, pues van a dejar de existir, van a claudicar y van a quebrar y van a cerrar y va a disminuir esa cuestión de la validez económica de un país. Hoy en día, eh, la economía es lo que rige, la economía interna de un país es lo que rige su poder económico, su poder adquisitivo. Anteriormente, la economía de un país o la estabilidad económica de un país se basaba en lo que tuvieran ellos guardado, en el resguardo, en la cuestión de oro. Entonces, tenía tantos toneladas de oro, lingotes de oro, etcétera, etcétera. Ah, pues la economía de ese país es muy sustentable o es muy rica, etcétera, etcétera, en base a sus reservas de oro. Hoy en día no. Hoy en día se basa en cuestiones económicas, en cuestiones de importaciones y exportaciones, en cuestiones de tasas de empleo también, en las cuestiones de la inversión extranjera directa que hay en el país, etcétera, etcétera. Muchas otras cuestiones que no tienen que ver con la cuestión de sus reservas de oro. Entonces, todo eso se basa realmente en la economía mundial, en la economía, así se puede enumerar los países de acuerdo a su economía, en lo que se basa directamente en la cuestión económica, como ya vimos, pues hay indicadores macroeconómicos también, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, las divisas también tienen mucho que ver en esa cuestión. Entonces, por eso cada país, dependiendo obviamente de la cuestión que quiera poner en reciprocidad en una economía internacional,
pues va a optar por algún tipo de estrategia y la va a implementar dentro de su política comercial. Beneficios de la política comercial. Nos dice que la política comercial tiene un fin primordial. Dice que es la obtención de beneficios. Dice, pues, a fin de cuentas, para eso se crea una empresa, sea del tipo que sea. Entonces, ¿qué es lo importante aquí en este aspecto? Que la política comercial de cada uno de los países, como les soy reiterativo, beneficien directamente al empresario nacional. ¿Para qué? Para que pues, obviamente en determinado momento sea competitivo con la inversión extranjera y a su vez pueda crecer y sea competitivo en otros mercados internacionales. ¿Hacia dónde se dirige la política comercial? ¿Cuál es el futuro de la política comercial? Nos dice, tal vez lo más relevante de la evolución de los acuerdos de integración en el futuro será el desarrollo de los nuevos sistemas y metodologías que en el marco de lo jurídico se darán como resultado de las negociaciones, la solución de controversias, la preparación de las negociaciones sobre inversión y su respectivo marco contractual. Entonces, así eso va encaminada hoy en día la política comercial. Obviamente, a solucionar controversias, obviamente si no se están llevando a cabo los acuerdos comerciales como se están estipulando, pues así va esa cuestión, hacia si realmente no son competitivas las empresas nacionales contra inversión extranjera, ese tipo de controversias también se puede llevar a cabo. Obviamente, preparar negociaciones sobre inversión obviamente si una empresa quiere invertir en otro lado, hacia eso va, que la política comercial auxilie y apoye al empresario nacional a exportar sus productos, obviamente respetando y considerando cada marco legislativo de cada país y también el marco regulatorio que existe a nivel internacional y a sus debidos, obviamente, organismos internacionales que son los que lo regulan. Entonces, es importante tener en cuenta hacia dónde va la visión de la política comercial. Es muy importante mantener una visión clara de las empresas, obviamente cuando son empresas nuevas y hacia dónde se dirigen, hacia dónde quieren llegar, obviamente con la finalidad de que esas empresas mismas crezcan, subsistan y obviamente sigan evolucionando y obviamente lleguen a establecerse en un mercado competitivo nacional e internacional también. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, chicos, algo que quieran aportar al tema. Todavía tenemos un minutito más antes de que se nos termine esta segunda sesión de gestión aduanera 1. Entonces, como ya vimos, el gobierno tiene obligación de eso, de cuidar a las empresas nacionales. ¿Algo que quieran agregar? No, no, profe. Ok. Ok, entonces, ahorita en unos momentos más les voy a mandar el link de la última sesión, del cambio de materias también. Y estén al pendientes por el Classroom. Por medio del Classroom les voy a mandar el link de la última sesión, chicos. Muchas gracias por su atención. Ahorita en unos minutos más nos vemos. Ok, profe. Gracias.